y un regalo envenenado para el 2026, que fue la decisión de aumentar el salario mínimo al 23%. Hablamos de un regalo envenenado porque básicamente eso lo que va a hacer es incrementar el costo de vida de los colombianos, generar aumento en las tasas de interés, entonces el costo de la financiación también se va a incrementar, menos posibilidad que las personas salgan de la pobreza y así entonces ese cierre el 2025. Hola, bienvenida y bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios que te ayudarán a incrementar las ventas porque te mostramos dónde están las oportunidades comerciales y a disminuir o mitigar los costos porque también te presentamos cuáles son las alertas y los riesgos. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial y en este capítulo quiero invitarlos a que nos la demos de oráculo, de pitonizo y tratemos de descifrar cuáles van a ser los hechos que van a explicar el 2026. ¿Eso por qué es importante? Porque si logramos descifrarlos nos vamos a anticipar a las oportunidades y a los riesgos, que es básicamente lo que hacen las empresas que tienen una suscripción activa con Sectorial. De hecho, si no tienes activa alguna, métete a www.sectorial.co a la sección de productos y analiza cuál le puede ser de utilidad a tu rol, a la empresa en la que te encuentras. A ver, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a descifrar los hechos del 2026? El ejercicio más sencillo es mirar todo el 2025 y ver cuáles fueron los elementos que no se resolvieron, porque esos se van a resolver en el 2026. De hecho, por esta misma época hacíamos un ejercicio similar para descifrar, por esta misma época, hace 12 meses, para descifrar el 2025. De hecho, hay un capítulo para que lo analicen que se llamaba Los protagonistas del 2024 y los inductores del 2025. Y en ese momento les decíamos, mire, el 2025 va a ser un año de un cambio global importante porque hay elecciones récord, va a estar muy marcada por las decisiones del presidente Donald Trump, vamos a tener gran cantidad de avances en inteligencia artificial y en el ámbito local, en Colombia, vamos a tener una recuperación económica ambivalente. Van a haber mejores indicadores económicos, pero van a haber unas finanzas completamente destrozadas y sectores sacados, como es el caso de la salud. Si ustedes revisan lo que pasó en el 2025, pues no estuvimos muy alejados de eso que terminó ocurriendo. Entonces, vamos a pensar en el 2026, pero para poder descifrar ese 2026, venga, démosle un recorrido al 2025. Enero del 2025. Un presidente, Nicolás Maduro, muy bonachón, muy sonriente, asumía el tercer mandato de Venezuela ante la Asamblea. Eso en medio de un montón de críticas, de protestas. De hecho, muchos líderes globales no asistieron a esa posesión. Y bueno, 12 meses después ya Venezuela no tiene a Nicolás Maduro. En ese mismo mes, Justin Trudeau, que era el primer ministro de Canadá, se retiró de su cargo. Da Vivienda anunció la compra de Scotiabank y tuvimos unos avances interesantes en lo que tiene que ver con inteligencia artificial porque se presentó DeepSeek. DeepSeek, la inteligencia artificial generativa de China, que logró resultados muy parecidos e incluso superiores a ChatGPT con un tema muy teso, es que menor niveles de consumo de energía. Y eso pasó en enero. Cuando nos vamos para febrero, tuvimos otro elemento asociado a inteligencia artificial, esto bajo la herramienta Grok, que es la que desarrolla xAI, que es la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk. Entonces empezamos a ver muchos elementos de desarrollo de esta tecnología, pero el principal protagonista de febrero fue como una especie de reality de televisión. El gobierno decidió presentar al aire los consejos de ministros y el primer consejo de ministros, eso fue una garrotera inmensa que mostró el mal manejo del gobierno, una crisis interna, y eso luego derivó en salidas de nuevos ministros y unas tensiones gigantes al interior del mandato que rige a Colombia. Cuando nos paramos en marzo le hunden la reforma laboral al gobierno y el gobierno empieza un proceso de radicalización. Por allá en marzo nos hablaba de consulta popular, que luego en la actualidad ya nos hablan de Asamblea Nacional Constituyente. Nos paramos en abril del 2025 se dio el fallecimiento del Papa Francisco y en el caso de Colombia nos advertían a nivel global que las finanzas de nuestro país estaban muy mal manejadas, nos bajaron calificación internacional y el Fondo Monetario Internacional nos puso en riesgo el uso de la línea de crédito flexible.
Luego el gobierno hizo una reforma tributaria sin pasarla por el Congreso, que tras de un decreto cambió la retención en la fuente, generándole más presión a las personas y a las empresas en nuestro país. Llegamos a mayo, el mes más noticioso en nuestro concepto. Falleció José Mujica, el expresidente uruguayo. Warren Buffett anunciaba, que es el principal inversionista a nivel global, anunciaba su retiro del mundo de las inversiones. Para ese momento Estados Unidos ya tenía 145% de arancel a China, que luego lo bajó a un nivel del 30%. Iván Name y Andrés Calle, los presidentes de Senado y Cámara colombianos, acusados de corrupción, y empieza todo un proceso judicial. Para ese momento nuestro presidente Gustavo Petro visitó a China, se reunió con Xi Jinping y firmó la adhesión de Colombia al proyecto de la Franja de la Ruta, que es el megaproyecto de infraestructura que está liderando China a nivel global. Y luego concluíamos el primer semestre de ese 2025 viendo unas mayores fuerzas a nivel global pidiendo seguridad. De hecho, la OTAN aprobó aumentar su gasto en seguridad hasta el 5%, y en el 5% de PIB. Y en el ámbito local, pues le aprueban la reforma laboral al gobierno. Listo, así concluimos ese primer semestre de 2025. Luego llegamos a julio. Y en julio, con la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que en su momento era la vicepresidenta, el presidente Petro llegó a un acuerdo de tener una zona binacional entre Venezuela y Colombia. Al mismo tiempo se venía desarrollando un juicio con el expresidente Álvaro Uribe, liderando por el senador Iván Cepeda, ahora precandidato presidencial, por manipulación de testigos. En ese juicio fue hallado culpable el expresidente Uribe, que posteriormente fue absuelto. Eso ocurrió en julio. Luego, cuando nos paramos en agosto, tenemos un movimiento antidemocrático en nuestro concepto, liderado por la derecha. En Salvador, Nayib Bukele logra que se apruebe la reelección indefinida en ese país y extiende su mandato de 5 a 6 años. Pero ese mes fue el mes tal vez de mayor tristeza y el luto nacional, porque tras 2 meses del atentado sicarial que recibió el precandidato y senador Miguel Uribe Turbay, pues se dio su fallecimiento. Nos paramos posteriormente en septiembre y recibimos la noticia ya casi que anunciada de la desertificación de lucha de antidrogas de Colombia. Esa desertificación la hizo Estados Unidos al ver que nuestras hectáreas sembradas en coca seguían incrementando y que el país era un bastión de la violencia a partir pues de todos estos problemas asociados en el narcotráfico. Eso aumentaba mucho más las tensiones entre Estados Unidos y Colombia, que derivó luego que le retiraran la visa al presidente Gustavo Petro y a una serie de funcionarios. Eso que pasó en ese momento luego se trasladó a octubre, ya no solamente retirándole la visa al presidente Gustavo Petro, sino también incluyéndolo en la lista OPAC, en la lista Clinton, y también incluidos ahí una serie de funcionarios. Ese mes de octubre, en nuestra región, a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, la destituyeron de su cargo. Luego llegamos a noviembre. En noviembre hubo la cumbre climática de la COP30, que es el principal evento climático a nivel global. Eso dejó como un sinsabor, porque se dieron unos avances importantes en la protección de bosques, pero no se tuvo claridad en cuándo van a ser los periodos de desmonte de todo lo que tiene que ver con energías fósiles. Y cerramos el 2025 con el hundimiento de la reforma a la salud, y de ahí pues también una fuerza por parte del gobierno que habla más de radicalización y ya habla de Asamblea Nacional Constituyente, y un regalo envenenado para el 2026, que fue la decisión de aumentar el salario mínimo al 23%. Hablamos de un regalo envenenado porque básicamente eso lo que va a hacer es incrementar el costo de vida de los colombianos, generar aumento en las tasas de interés, entonces el costo de la financiación también se va a incrementar, menos posibilidad de que las personas salgan de la pobreza, y así entonces ese cierra el 2025. Entonces, le damos una revisión a todos los hechos y bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el 2026? En nuestro concepto, 2026 va a ser un periodo donde se irán resolviendo las tensiones entre Estados Unidos y Colombia,
Vamos a ver adicionalmente qué va a pasar con Venezuela si retorna a la democracia en medio de todo el aprovechamiento petrolero que le estará haciendo Estados Unidos. Vamos a tener unos avances en inteligencia artificial que buscan hacerlo un poquito más liviana en el consumo de energía. Nosotros creemos que probablemente va a haber estallido bursátil de inteligencia artificial. Eso no significa que la tecnología se va a caer, la tecnología va a seguir, pero se va a dar una marcada desvalorización de muchas de las empresas que trabajan bajo este tipo de metodología o tienen pues este como su principal servicio. Luego en el ámbito local vas a tener un periodo muy complejo desde lo económico. Nosotros estamos estimando menores niveles de crecimiento en PIB frente a lo que se registró en el 2025, producto principalmente de este efecto asociado al salario mínimo y el mal manejo financiero que tiene el país. Tenemos las finanzas tal vez más destrozadas de la historia reciente. Y eso en medio va a generar muchos elementos de presión por parte del gobierno en materia electoral para tratar de lograr la continuidad en la presidencia mientras la derecha trata de organizarse, por lo cual veremos muy probablemente una sorpresa en la presidencia del 2026. Te doy las gracias por habernos acompañado en este capítulo. Si te interesan todos los elementos que tienen que ver con sector, con entorno en materia geopolítica, te invito a que nos sigas en las diversas redes sociales y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo.